estar aquí. Y pongo la plaquita. Listo, listo. Muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por estar aquí. Les doy la bienvenida. A partir de este momento vamos a comenzar a grabar. Si por algún motivo alguien no desea salir en la grabación, puede apagar su cámara. Asimismo, los invitamos a dejar sus cámaras encendidas para promover mayor cercanía y conexión. Se los agradecemos mucho. Bienvenidos al 12º Encuentro Mundial de Viviendo la CNV. Ay, estoy emocionada, qué padre. En esta oportunidad recibimos a Adrián Rangel y Ana Carolina Orozco López, que tengo el gusto de ya haber estado con ustedes y es padrísimo vivir este espacio con ustedes. Y van a compartir el taller titulado En nuestras relaciones, controlar desgasta, conectar libera. Hoy es 24 de agosto del 2024. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Les recuerdo que para su mano virtual, pueden cliquear en un icono que está abajo de reacciones en la parte inferior de su pantalla. Ahí van a ver una mano amarillita para si quieren participar. Para mutear y desmutear, vamos a estarlos muteando de preferencia para escuchar bien a la persona que nos está hablando en este momento. Y hay un micrófono en su esquina inferior izquierda. Y pues ya nos irán invitando nuestros aquí grandiosos compañeros Adrián y Ana Caro, cómo es que vamos a ir llevando este espacio. Cuando compartan pantalla, recuerden que pueden picar sobre la línea vertical entre la presentación y las ventanas de los participantes, y así van a poder desplazar hacia arriba o hacia la derecha para ver las gentes o la presentación. Muchísimas gracias, Adriana, Ana Caro, bienvenidos y pues gracias corazón por este espacio que nos comparten y la información que nos van a compartir. Muchísimas gracias. Al contrario, Carla, muchísimas gracias a ti por la bienvenida. Un placer ver por ahí caritas conocidas, ir viendo que ya se van conectando. Bienvenidas, bienvenidos. Hola a todas y a todos. Qué gusto verles y qué gusto estar por aquí y poder compartir un ratito. Lo que vamos a estar haciendo con este espacio que se titula Vínculos Cercanos, controlar, desgasta, conectar, libera, va a ser como muy desde el conocimiento de todas y de todos, por lo cual les pedimos que se sientan con la libertad de compartir. Ya lo dijo Carla, levanten la mano si quieren hablar o compartirnos algo. Y si de repente la tecnología no es lo nuestro, siéntanse con la libertad de abrir micrófono o físicamente levantar la mano. Nos va a estar apoyando Luis, que también está ahí mencionado como Luis Correa asistente. Está también Carla con nosotros acompañándonos. Les agradecemos un montón como justo su contribuir. Y desde ellos les pedimos que estén como atentos a las manitas para poder como hacer esto muy desde lo colectivo. Lo que compartamos acá, cuestiónenlo. No es una verdad absoluta, muy por el contrario, hoy nos toca aprender de ustedes y poder compartir desde nuestras experiencias y lo poquito o mucho que hay de acá para ustedes. Nos gustaría saber cómo llegan en una palabra, en una oración. Hacerles también la invitación a mantener sus cámaras prendidas. Creo que eso nos puede ayudar mucho como a tener pues mayor conexión entre todas y entre todos en el grupo. Sí, que se sienta este espacio como una sala realmente entre humanas y humanos. Y ahí no pantallitas nada más con nombres. Entonces siéntanse con la libertad de abrir su cámara y poder como compartir. Por acá ya nos dicen emocionada, feliz y emocionada. Si quieren abrir su micro también, así al vuelo. Judith, interesada. Entusiasmada. Entusiasmada. Gracias, Aris. Judith, ¿es Judith o Judith? Con J, Judith. Con Gracias. J, Judith. Ok, súper. Gracias. Bien. Los demás, ¿cómo llegan? Eva feliz, Marcia expectante. Feliz y abierta a explorar, conectar, Maya.
Los demás, como llegan, con prisa. También hay espacio para esas emociones desagradables. Aquí abrazamos todas y todas las emociones. Cansada. Cansado. Gracias, Margarita. Emocionada poder entrar. Bienvenida, Patti. Estamos haciendo un check-in. ¿Cómo llegan? Me disculpo desde ya por la cámara, pero no puedo prenderla por temas técnicos, pero muy emocionada. Gracias, Iris. Mar, dudosa. Gracias, Mar. Ujú. Ok. Muy bien. Ok, pues con esta emoción que traigan, son bienvenidas, son bienvenidos. Nos vamos a dar ahorita. Provechito, ahí no alcancé a leer. Provechito, Marisol, con tu almuerzo. Con pantalla verde, ¿no? Ok, vamos a compartir pantalla con ustedes con intención de presentarles un poquito y después vamos a estar como cambiándolo. Ahí, por favor, háganmenos una señal de que ya están viendo la pantalla. ¿Sí? Súper. Muchas gracias, Judith. Ok, bien. Bueno, nosotros seleccionamos el tema principal de este festival es los vínculos cercanos. Entonces, desde ahí, como pensábamos que de todo lo que hemos vivido, compartido desde la comunicación no violenta, previo a la comunicación no violenta, y justo en nuestros diferentes roles, no solamente como pareja, a lo mejor esto pudiese sonar como desde un estereotipo de, ay, hombre, mujer, pareja, están, y nos gustaría que soltáramos solo esa expectativa, porque aquí hay un hombre, papá, una mujer, mamá, con nuestros diferentes roles, no solamente el de pareja, ¿no? Y desde ahí coincidimos en el que el controlar desgasta y el conectar libera. Dicho esto, nuestra intención con este taller es poder explorar cómo desde la comunicación no violenta puede facilitarse la construcción de relaciones mucho más profundas, mucho más auténticas, al poder renunciar al control, promoviendo una conexión genuina basada en la compasión y la comprensión mutua, como justo desde esta conexión con el otro o con la otra. Creo que la comunicación no violenta a nosotros nos ha permitido justo como aceptarnos y conocernos como de una forma mucho más profunda. No sé si te gustaría agregar un. Sí, y creo que justo, creo que el control es una cosa que nos atraviesa un montón como cultura. O sea, creo que hay un tema ahí como de fantasía en cuanto a que el control nos da tranquilidad, nos da estabilidad, nos da, ¿no? Y es una de los grandes aprendizajes culturales que tenemos y que pocas veces creo yo que hacemos como el alto, como para poder de verdad reflexionar qué tan costoso es el control, dentro de nuestras relaciones, ¿no? Entonces, la idea es que pueda ser justamente como un espacio de mucho voltear a vernos, ¿no? De mucho reflexionar en nuestros vínculos, de mucho pensar si hay posibilidades distintas, ¿no? Este, y pues eso es lo que vamos a estar haciendo. Y justo como para dar una introducción, porque sabemos que hay personas que ya conocen la comunicación no violenta, pero quizá hay algunas o algunos que son su primera vez con como este primer contacto con la comunicación no violenta. Que yo quiero preguntarles justo, porque en los festivales ha habido algo bien interesante, y es que no me acuerdo así la cifra exacta, no sé si Luis o Carla, ustedes tengan la cifra así más precisa, pero algo así como el 70% de las personas, como de los asistentes, de pronto es el primer contacto que tienen con la comunicación no violenta. Entonces, quiero preguntarles, de aquí, de este grupo que estamos, ¿para quién es su primer contacto con comunicación no violenta de este festival? Pueden levantar la manita, alzar el micrófono. Mira, Eva ya por allá. Eva, ok, súper, muy bien. En el chat, quienes tienen su cámara apagada. Ok, Gladys, súper también. Bienvenida también. Bienvenida, súper. Bien. Ok, súper. Muy bien. Entonces, justo, ¿no? Creo que valdría la pena un poco como contextualizar respecto
algunas cosas muy generales de la comunicación no violenta que creo que nos pueden ayudar como a tener como un suelo común, ¿no? De inicio es como poder contarles, ¿no? Para quienes es su primer encuentro con la CNV, que la comunicación no violenta es una metodología que de alguna manera da a conocer Marshall Rosenberg, en la que está orientada en que podamos sostener cierta cosmovisión en nuestras relaciones, cierta cosmovisión de cómo ver el mundo, de cómo entender los conflictos, las diferencias. Y esta cosmovisión tiene que ver con poder sostener un lenguaje que nos conecte mucho más con la vida, ¿no? A pesar de que el nombre es comunicación no violenta, dicen por ahí que a Rosenberg no le gustaba mucho el nombre de comunicación no violenta porque se quedaba un poco como corto, ¿no? En cuanto a lo que era la comunicación no violenta. Entonces, no solamente es un tema de lenguaje, es una forma de ver las relaciones, es una forma de ver el mundo. Y esta forma de ver el mundo justo privilegia la compasión, la conexión, la empatía, ¿no? Hace esta pregunta de cómo podemos mantenernos conectados con nuestra naturaleza compasiva y de esa manera disminuir la violencia que hay en nosotros y en nosotros. Entonces, desde ahí él plantea 4 elementos, ¿no? Estos 4 elementos son las observaciones, ay, mi manita acá, las observaciones, los sentimientos, las necesidades y las peticiones, ¿no? Son los 4 elementos que Rosenberg plantea para poder sostener esta cosmovisión, ¿no? Eh, a veces se piensa que la CNV es una metodología o que la CNV es una serie de pasos, ¿no? O que es una técnica. Yo lo que creo es que sí tiene su método, sí hay técnicas que se pueden aplicar con comunicación no violenta, pero que es algo mucho más amplio, ¿no? Yo lo entiendo como una cosmovisión. Y que estos 4 elementos nos ayudan a sostener esa cosmovisión, ¿no? Entonces, en el diálogo, estos 4 elementos nos ayudan a nombrar observaciones, a nombrar sentimientos, a nombrar necesidades, a nombrar peticiones, ¿no? Esto en un diálogo. Nos ayudan a poner atención en cómo se siente el otro, en qué necesita el otro, nos ayudan a encontrar acuerdos colaborativos que atiendan las necesidades de los involucrados en un conflicto, ¿no? Pero también nos invita desde esta mirada más amplia a reflexionar acerca de ciertas construcciones sociales respecto a cómo en el mundo no tenemos todos satisfechas nuestras necesidades, ¿no? Cómo eso genera dolor, cómo generamos también ciertos duelos compartidos respecto a la co-construcción de la sociedad que tenemos, ¿no? Nos invita a reflexionar acerca de el papel de la libertad en nuestras relaciones, qué tan conectados estamos con la vida o más bien, qué tan desconectados estamos con la vida, con el flujo de la vida, y qué tan conectados estamos con ciertos aprendizajes culturales, y constructos hegemónicos, patriarcales. Entonces, de ahí creo que la comunicación no violenta nos invita a hacer un montón de cuestionamientos, un montón de reflexiones, y el regalo que creo yo que nos da así muy concreto son estos 4 elementos, ¿no? Es decir, estos 4 elementos nos ayudan a sostener esta cosmovisión, ¿no? Entonces, la idea es justamente empezar a conectar estos 4 elementos con lo que vamos a estar hablando de el control y la conexión. Y aquí queríamos hacer como una pausa para escuchar desde ustedes, desde sus voces, ¿qué es para ustedes el control? ¿Qué es para ti el control en las relaciones? ¿Cómo se vive? Nos gustaría escuchar un par de voces. ¿Qué es el control y qué es el control en las relaciones? Judith, gracias. Para mí es querer que hagan lo que tú quieres, del modo que quieres, a la hora que quieres, ¿no? Tanto en las relaciones como en la vida diaria. Gracias. Al contrario, gracias a ti. Gracias. Eva, habías levantado la manita y la bajaste. No, Cuéntanos. sí, se salió cuando puse la cámara, perdón. Y control para mí es igual a estrés. Un poquito más, ¿por qué? Porque produce permanente desequilibrio emocional. Yo siento que dejo de ser yo cuando estoy controlando, porque es imposible, no podés controlar todo, ni podés controlar tampoco muchas cosas, ni algunas siquiera.
no hay manera. Entonces, me costó llegar a este pensamiento porque toda mi vida fui muy controladora de mis hijos, de que todo funcione, de que la casa, de que esto, de que el otro, ¿no? Y por suerte de a poco fui como soltando cosas, pero durante mucho tiempo pensaba que si yo no estaba controlando todo, la cosa no funcionaba. Un Mm. gran error, ¿no? Muchas gracias, Claro, Eva. Eva. Vira. Hola, hola, buenas tardes. Hola, hola. Sí, pues yo lo asocio mucho con la palabra manipulación, aunque he tratado de hacer un esfuerzo por distinguir en qué momento no estar como tan predispuesta a que manipular es malo. Lo aplico, por ejemplo, si, no sé, a veces pienso quizá no aplica en ninguna circunstancia, pero lo asocio mucho con manipular y cada que me doy cuenta que lo estoy haciendo, lo reviso y a veces me justifico, todavía me justifico. Entonces, no sé, por eso estoy muy abierta, muy abierta. Me encantó el título de este taller y aquí estoy, totalmente abierta. Muchas gracias, Vira. Marcia. Sí, en mi caso, yo lo relaciono eh, como una forma de seguimiento que hago a mis niños pequeños, ¿no? O sea, eso en el marco de lo que es la paternidad. Controlar para mí significa eso, pero no sé, no Mm. siento que estoy en el camino correcto porque realmente estresa mucho. Ujú, ujú. Así que Ok. atenta a lo que digan. Muchas gracias. Muchas gracias por el compartir de sus voces por acá. Marisol también nos puso, es una falacia, es no fluir con lo vivo en cada quien, en cada momento, es desgaste y es un aprendizaje automático muy malsano. Por acá pusieron control, falta de confianza en el otro. Muchas gracias. Y justo con esto vamos a ir como sintiendo cómo en el cuerpo y en la mente se van creando a lo mejor algunas imágenes. Voy a volver a compartir pantalla. Si me pueden hacer como algún gesto de que sí ya la ven, les agradezco. Súper. Gracias, Judith. Gracias. Déjenme jalo por acá para que no se tape. Ahí está. Ahí estamos. Bien, con esto que compartíamos, como me quedo con la parte del estrés, lo que yo quiero, como yo lo quiero, vamos a ir arrancando por acá. Marcia también mencionaba como desde el rol de la paternidad. Pusimos este diagramita justo para compartir un poquito. Johan Galtung, que tiene muy poquito que falleció, dejó de entre varias cosas este triángulo de las violencias, que es la violencia directa en la parte de arriba, la violencia estructural y cultural en la parte de abajo. La línea marca como esta distinción de lo que está abajo es lo que no vemos y lo que está arriba es lo que vemos, ¿no? No vamos a entrar como a tanto detalle, pero la violencia directa es aquella que identificamos y normalmente nombramos, ¿no? La violencia física, la violencia verbal, cuando vemos que jalonea al niño, cuando a lo mejor vemos que hay algunas palabras de manipulación que por ahí decía Vira, a lo mejor y lo notamos desde fuera de la relación o a veces dentro de la relación. Las violencias estructural y cultural son tan a veces invisibles que están en todo, ¿no? Eh, desde este rol, en el momento que yo me convertí en mamá, hay una gran necesidad del esquema, es Johan Galtung, si quieres escribirlo por ahí. Cuando yo me convertí en mamá, vinieron muchas voces externas a invadir mi cuerpo, a invadir mi mente, ¿sí? No, está. Sí, ahí está. No me acuerdo si la H va antes de la O o así, pero ahí está. Es ese. Pero si no, Google no lo corrige. No pasa nada.
esta parte de volverme mamá, entonces viene justo la conexión con el control. Esto que decía Marcia, ¿no? Me toca controlar porque su sobrevivencia sí depende de mí, pero al mismo tiempo él me posicionó en mi cultura en un rol de poder. Y yo tengo la decisión de cómo traduzco ese poder. Y ese poder es únicamente la posibilidad de movilizar lo que está a mi alcance para el bienestar de mi cría. Pero si yo creo que mi poder es aplastante y lo haces porque soy tu madre, ahí es donde a lo mejor esta violencia cultural normalizada empieza a generar estas desconexiones, estos desgastes. Igual en mi rol como maestra, si yo me quedo desde esta posición de me toca controlar todo, desde el pseudopoder, solamente me estoy desgastando y perdiéndome la posibilidad de conectar con los 30 humanitos que tengo al frente. Entonces, justo colocábamos este triángulo con la intención de empezar a reflexionar cuántas violencias estructurales nos atraviesan y cuántas de ellas seguimos sosteniendo. Y con estructura es justo esta estructura familiar. Mamá, papá, hijos. Mamá, papá están arriba, hijos están abajo. Si yo, Ana Caro, me creo que tengo este poder aplastante, sigo sosteniendo esa violencia estructural. La violencia cultural a lo mejor puede ser desde hombre, mujer, desde haber nacido en este sistema patriarcal, nos guste o no nos guste, la posición de la mujer puede verse inferior y si el hombre o las mujeres seguimos sosteniendo esa violencia cultural, pues se sigue haciendo, se sigue promoviendo y lo seguimos pasando incluso a nuestras infancias y entonces seguimos sosteniendo que son muy desgastantes, porque justo viene como desde esta intención de controlar al otro, desde el creer en dicotomías como bueno o malo, correcto, incorrecto, cómo tiene que sentarse nuestra cría cuando estamos en público, porque en mi casa cuando solo estoy solita con él lo dejo ser, pero cuando estamos en sociedad queremos como controlar, qué queremos, qué queremos demostrar a lo mejor ante la mirada de otros y qué estamos postergando, ¿no? A lo mejor la conexión se pierde. Y con esto no quiero como ampliar mucho, nada más como empezar a reflexionar cómo nuestros roles tienen estas ambivalencias y la decisión es nuestra. Porque, y hay veces que nos toca controlar, decía, mira, no quiero satanizar a la manipulación. Nosotros no queremos satanizar tampoco el control, ¿no? El control a veces es necesario y a veces va a funcionar. Entonces vamos conectando con esta parte y querías como ampliar con Sí, la tendencia. Mira, tiene levantada su mano por si tiene alguna duda, no sé. Gracias, Carla. Mira, ¿no? ¿No? Ah, Es, ok, es ok. es el combo incluido. Está en el combo de la cámara. Gracias, Mira. Ok. A mí me gustaría como ampliar un poquito respecto a esto que dice Ana Caro en dos sentidos. Uno es algo que pusieron en el chat y otra cosa es lo que viene ahí en la diapositiva. Uno tiene que ver con la confianza y la desconfianza, ¿no? Esto que decían de falta de confianza en el otro, ¿no? La cultura que tenemos es una cultura que no confía en el ser humano. O sea, es decir, los sistemas culturales que creamos y las estructuras sociales que creamos están basados en la desconfianza. O sea, es decir, están basados en generar reglamentos, en generar ideas que tienen que ver con el premio y el castigo porque no confío. Entonces, como no confío, tengo que normar la conducta del otro, ¿no? Y esto tiene su historia social, ¿no? Pero entonces yo premio al bueno, castigo al malo, porque eso me va a generar un control respecto a la conducta del otro, ¿no? Entonces, eso me gustaría como resaltarlo, que el control tiene que ver
con esta idea de desconfiar en la humanidad, ¿no? Entonces, desde la violencia cultural es no confíes en los blancos, o no confíes en los negros, o no confíes en los fifís, o no confíes en los chairos, ¿no? Entonces, es esta idea del otro me va a dañar porque es diferente que yo. Y en la violencia estructural es normamos con base en lo que consideramos que se supone que tendría que ser bueno y entonces encasillamos y generamos estructuras de poder para entonces poder controlar el comportamiento de manera social, ¿no? Entonces, eso quería resaltarlo en cuanto a la confianza con el tema, con lo que pusieron ahí en el chat. Y quería agregar también otro elemento que es el que está en la diapositiva, que es la tendencia a evitar el conflicto desde lo que hemos aprendido culturalmente también, ¿no? Es decir, culturalmente aprendimos pues no hay que hacerla de tos, ¿no? Aquí en México así decimos, ¿no? Bueno, decimos, no, decimos no hay que hacerla de pedo, así decimos aquí en México, ¿no? Entonces, decimos como, no le hagas de tos, no hay que tener problemas, ¿no? Todo tranquilo. Es esta búsqueda de tranquilidad, de calma, ¿no? Y esta tendencia a evitar o a negar el conflicto genera justamente como un encasillamiento de roles, en estos roles que mencionaba Ana Caro, ¿no? Entonces, si yo encasillo al otro en ser mamá, y es una buena mamá, no vamos a tener problemas. Si yo encasillo a mi hijo en lo que es un buen hijo y se comporta como un buen hijo, no vamos a tener problemas, ¿no? Si yo encasillo a mis estudiantes en lo que es ser un buen estudiante y se comportan así, no vamos a tener problemas. Entonces, esta tendencia a evitar el conflicto me genera un montón de ganas de controlar al otro de acuerdo al rol que yo tengo en mi cabeza del otro. Entonces, si para mí una buena pareja se comporta como A, B, C, D, E, ¿no? Entonces, yo voy a tener muchas ganas de controlar a la otra persona para que se comporte como una buena pareja, ¿no? Y entonces van a entrar justamente mecanismos de manipulación, mecanismos de amenaza, mecanismos que tienen que ver con la violencia directa, ¿no? Entonces, quería ampliar justamente hacia estos otros dos lados, ¿no? Como hacia el lado de la confianza o de cómo no confiamos, ¿no? Y de cómo la conexión de cómo la conexión de alguna manera tendría que ver también con movernos de un paradigma de desconfianza a un paradigma de, ay, aquí están mis manos, de movernos de un paradigma de confianza a un paradigma de confianza, ¿no? Y movernos de un paradigma de evasión del conflicto a un paradigma de abrazar el conflicto, ¿no? Creo que esos dos componentes son muy importantes cuando hablamos de movernos del control a la conexión. Bueno, no sé, a mí me gustaría escuchar un par de Sí. voces de cómo escuchan esto, cómo resuenan, conectan. Caro y Adrián, ay, jole, ahorita me acaban de dar una zarandeada. Me da risa porque digo, hablo mucho de quiero conexión, ¿no? Sin embargo, ¿cuántas veces no me doy cuenta de cómo la desconfianza justamente hace este trabajo de querer controlar de alguna manera, ¿no? Con esta idea loca, digo yo, de que controlando todo va a cambiar y ya estoy más segura y estoy más tranquila y estoy más, cuando la verdad es que no es cierto, ¿no? Me he dado cuenta que al contrario, se genera más estrés, se genera lo que decían al inicio, ¿no? Más incomodidad, más angustia. Y esto que hablabas ahorita, Adrián, de la comodidad dentro del conflicto, ¿no? Digo, híjole, es algo que yo he visto que no estamos acostumbrados a hacer, ¿no? O sea, conflicto es evítalo, evita el conflicto, evita, no te acerques ahí, mejor de lejitos es mejor, ¿no? Y entrar al conflicto me parece que es lo más sanador que podemos hacer justo porque podemos entender tanto de lo que no hemos entendido si no hemos podido abrazar el conflicto, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Carla. Iris, Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda Iris Morán desde Guatemala. Les quería compartir pues una situación que vi en un podcast que exactamente decía que nuestras emociones son lo único que podemos controlar. Yo no puedo controlar las emociones de los demás, o sea, únicamente las mías. Y es como que yo estoy en un círculo
y lo demás de afuera del círculo, que no soy yo, no lo voy a poder controlar. O sea, es así, lo único que puedo controlar en sí son mis emociones y soy yo. Entonces, eso me llamó mucho la atención porque a veces uno, bueno, en caso de pareja, uno quiere controlar a la pareja, uno quiere que la pareja sea como uno quiere que sea o como uno piensa que va a ser una pareja. Y pues no siempre es así, ¿verdad? O sea, siempre hay pues muchas diferencias. En el caso mío, pues yo no tengo hijos, pero sí tengo pareja y ha sido algo que hemos ido trabajando, el hecho de que, pues, por ejemplo, mi familia es un poco distanciada y la de él es un poco como muy unida. Entonces hay una gran diferencia que tal vez él quisiera como controlar que mi familia fuera unida o viceversa, ¿verdad? Pero pues no se puede, ¿verdad? Entonces es de trabajar, de comunicarnos y de aceptar también que no se puede controlar todo y que pues hay que tener pues abierta la mente, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Que hay más situaciones, ¿verdad? Gracias, Iris. Y justo a mí sí, aquí con esto que compartes y con lo que decía hace ratito Adrián, es reconocer que yo puedo gestionar mis emociones, mis palabras, mis acciones y que estoy intentándolo hacer de la mejor forma para procurarme y cuidando al otro. Y entonces desde ahí confiar que el otro también lo está intentando de la misma forma, ¿no? Que a lo mejor el otro justo lo que le toca es gestionar, pero entramos en estos roles de control, esta lucha tal vez de querer como controlar y entonces es una estira y una floja que es diferente a la negociación, ¿no? Que ahorita vamos a llegar un poquito más allá. Por acá pone Maya, algo semejante, no, por acá arriba, Mar, me gusta, noto que quiero soltar el control y como no confío y el dolor debajo de ese no confiar. Gracias, Mar. Dudo si podemos controlar la emoción, aunque sí noto que tengo injerencia en lo que siento, en cómo recibirla o notarla, sentirla. Maya, algo semejante con la posibilidad de discutir un tema. Ahora discutir suele ser interpretado como riña y no como exposición de argumentación y con argumentación, y siento que esto suma a esta dificultad de no control, sino de acuerdos. Y gestionar mis emociones tampoco implica controlar, sino aprender a identificarlas, canalizarlas, escucharlas. Dar mensaje que es descubrir las necesidades implica autoconexión. Justo esta posibilidad de vincular. Nuestro vínculo más cercano, muchachas y muchachos, es con nosotras y con nosotros mismos. Y es importante que también conectemos con, con nosotras. Vi otra manita levantada, No, no, no vi. creo que Eva, pero ya la bajó. A mí me gustaría como, justo como en esto que estaban diciendo del control, a mí me parece bien interesante porque, por ejemplo, ahorita se me venía a la cabeza como desde, al menos desde la perspectiva existencial, pensamos que el control es lo común digo el control, ¿qué? No, que el caos es lo común en el mundo. O sea, es decir, que la vida es caos, ¿no? Y que lo anormal, no, lo poco común es el orden, ¿no? Entonces, y culturalmente pensamos lo mismo, ¿no? Como que pensamos que hay que tener ordenada la casa, hay que tener los trastes limpios, ¿no? Hay que tener la ropa en su lugar por colores y, ¿no? Así, ¿cómo se llama? ¿Maricondo? Maricondo, ¿no? Así. Entonces, ajá, doblada con, ¿no? Técnica Maricondo, ¿no? Entonces, pensamos que eso es lo que tendría que hacer, ¿no? El auto verificado, las cuentas ¿no? Las cuentas pagadas, o sea, una vida en orden. Mi papá, de hecho, se estresa mucho cuando ve que mi vida en algún aspecto está desordenada, ¿no? Me dice, ¿cuándo te vas a ordenar? ¿No? Así, aunque ya, ya ni nos vemos casi, pero, ¿no? ¿No? Entonces, o sea, pensamos que el orden es lo común. Y creo yo, no solo yo, sino desde la perspectiva existencial, se piensa que eso es una fantasía, que lo común es el caos y que realmente en donde estaría el bienestar es en aprender a movernos entre el orden y el caos, sabiendo que la vida se desacomoda.
Entonces, a mí me encanta como este ejemplo con mi mamá. Mi mamá lava, ya aquí exponiendo a mi papá y a mi mamá. Mi mamá es de las personas que termina de comer y se para a lavar los trastes, ¿no? Y entonces se para a lavar los trastes y está lavando los trastes y los pone a secar y luego los seca y los guarda. No puede dejarlos a que se sequen y se escurran solitos porque dice que les cae polvo. Entonces hay que lavarlos, secarlos y guardarlos. O sea, es todo el proceso, todo el combo, ¿no? Es como, si tú los vas a lavar, no los puedes dejar porque se ensucian, ¿no? Así. Y luego se para a lavarlos, apenas empiezan a ensuciar. Entonces, todavía no termina de lavarlos de la comida y entonces empiezan a salir los del postre, ¿no? Y entonces empiezan a salir los del postre y ya se perdió toda la sobremesa con los nietos, toda la convivencia que hubo, ¿no? Por estar lavando los trastes, para que no haya trastes, para que no se acumulen trastes en el trastero, porque qué cochinada van a llegar las ratas y las cucarachas, ¿no? Así En 3 dice, segundos. en 3 segundos, ajá, así dice ella, ¿no? Van a llegar las ratas y las cucarachas. Y entonces se perdió toda la convivencia que hubo en la casa por lavar rápido, que no se acumularan los trastes, secarlos y guardarlos, ¿no? Entonces, es como que un poco ese es el extremo de querer vivir en el orden. Hay muchas cosas que nos perdemos y es imposible mantener el orden porque los trastes se van a seguir ensuciando, ¿no? Pero si dejamos los trastes sin lavar toda una semana, ahí les encargo, ¿no? O sea, es decir, se acumula el montón y entonces sí van a llegar las cucarachas o las hormigas, ¿no? Y se pegan las cosas en los platos y es dificilísimo quitarlas, ¿no? Entonces, o sea, es decir, como que parecería que la magia está en dejar que la vida se desacomode, porque se va a desacomodar, porque es caos, y después ir y acomodarla, ¿no? Sabiendo que se va a volver a desacomodar y luego voy y la acomodo, ¿no? Y eso con los trastes, con la ropa y con las relaciones y con los hijos y con las finanzas y con mi propio estar. Y con las emociones. Sí, y con las emociones, exacto, ¿no? Entonces, o sea, es decir, no todo el tiempo voy a estar contento, feliz y tal, ¿no? Me voy a desacomodar, va a haber eventos en la vida que me van a desacomodar. ¿Y cómo le hago después para ordenarme sabiendo que otra vez me voy a desacomodar, ¿no? Entonces, un poco quería como poner esto sobre la mesa también, ¿no? Respecto al control, porque creo que el control, ligándolo con esto que estoy diciendo, ¿no? El control tiene que ver con esta ilusión de que puedo mantener todo en orden todo el tiempo. ¿A qué ¿no? precio? ¿Y a qué precio? Tal cual. Y yo sé que la posibilidad de que tu mamá vea esta grabación, diría David Mushi, es imposible, pero quiero sí compartirles que cada vez lo hace menos, que cada vez que tenemos reuniones juntas, juntos, hoy es día que si yo me levanto a lavar los trastes, me dice, Ana Caro, vente para acá, porque ya también ella busca estos espacios de conexión. Entonces, de tu mamá no vas a estar hablando. Me gustaría saber cómo has hecho cuando pasa eso, cómo lo vives. Vira, ¿te refieres a fluir con el caos? Bueno, dado que Adrián tiene la confianza de compartirnos algo que le pasa a él no puede controlar lo que hace su mamá. O sea, sí, tengo curiosidad de saber cómo lo vives, permaneces en silencio, dices algo, no sé. No, yo al principio, Ana Caro puede decir cómo se ve desde afuera, ¿no? Que a lo mejor no sé cómo se ve desde afuera, ¿no? Pero cómo lo vivo yo desde adentro, al principio lo vivía como con un tema de ya vente, ¿no? Era como, ¿no? Como ya vente, no sé qué, ¿no? Así. Y me enojaba con ella, o sea, sí me enojaba y le decía, a ver, ma, tus nietos están aquí, estamos jugando, los trastes no se van a ir a ningún lado, ahorita lo hacemos nosotros, ¿no? Porque tampoco es como que lo tienes que hacer tú, ¿no? Entonces, eso al principio. Después, como que transité un poco como hacia, y esto fue un poco también como, como con responsabilidad de Ana Caro, ¿no? Que nos parábamos a lavarlos antes de que ella se parara, ¿no? Entonces nos parábamos a lavarlos antes de que ella se parara
y entonces empezábamos a lavarlos, pero entonces nosotros éramos quienes nos perdíamos las cosas, ¿no? Y entonces, ¿no? Así, y esto que dice Ana Caro, estoy de acuerdo con ella, cada vez lo hace menos. Entonces también para mí ha sido como un proceso como de soltar y conectar con que para ella es importante que no se le acumulen los trastes. O sea, de pronto como decir, lo vemos distinto y está bien que lo veamos distinto, ¿no? Ujú. Y si para ella es importante y yo puedo, y para mí es importante la convivencia, bueno, pues a lo mejor puedo esperar a que empecemos el juego de mesa cuando ella haya terminado, ¿no? O hacer estos espacios y estas pausas donde, ok, terminamos de comer, vamos a lavar todos y después jugamos ya que esté recogido, ¿no? O sea, como un poco ha sido como integrar o encontrar estrategias que integren lo que para ella es importante, lo que para mí es importante. Y creo que esto que dice Ana Caro, ahorita que lo pienso, ha sido bonito. O sea, es decir, ha sido bonito porque creo que yo también, y creo que no solo yo, sino porque ha sido como una petición ahí como explícita de los que estamos ahí comiendo, como que también ha sido escuchada por mi mamá. Entonces, como que hemos ido como ahí encontrando el punto medio, como mucho como desde lo que ha ido pasando, ¿no? Como de, bueno, ya no los lavo ahorita, me siento y, ¿no? Y ahora te ayudamos nosotros, y ahora, ¿no? Como Ah, así. muchas gracias. Y es un mundo de posibilidades. Hay días que sale increíble. La mayoría de las veces, ya en ocasiones nos levantamos a chismear mientras ella los está lavando, o ella lava, yo enjuago, o lo hacemos nosotros, pero justo sin soltar, porque hay vivas necesidades de entretenimiento nuestro y de conexión, pero también hay necesidad de ella de orden, de limpieza. Entonces es justo abrazar también, porque la exigencia de ella no era para con nosotros, era exigencia con ella misma. Ujú. Sí, Gracias por preguntar, Vira. sí, creo que amplía muchísimo. Y justo con esto que ya medio compartimos de la posibilidad de controlar y de soltar el control o de encontrar ajustes, Adrián lo platica desde la parte existencialista y creo que la metafísica y la física cuántica también habla mucho de la entropía y del caos. Y cómo nosotros no somos algo externo a la naturaleza, nosotros somos orgánicos, igual que las aves, que los venados, que las medusas, que los árboles. Y si volteamos a ver, algo bellísimo de la naturaleza es que es imperfecta. Y es tan imperfecta que es hermosa. Y a veces se nos olvida a nosotros y nos queremos como justo ordenar sin darnos cuenta que ya estamos ordenadas o ordenados. Y Yo tengo una historia bien bonita para eso, pero solo siento que podremos alargarnos así eternamente. Entonces, si da tiempo, les cuento la historia bonita para eso después. vamos a la actividad. Sí. Ok. Ok, entonces, vamos a hacer nuestra primera actividad en salitas. Les vamos a pedir que identifiquen un ejemplo, así como yo les contaba este ejemplo de mi mamá, ¿no? Pero que sea un ejemplo personal, ¿no? Es decir, un ejemplo donde ustedes identifiquen, ¿no? Que han tenido muchas ganas de control, ¿no? En mi caso, yo les diría que momentos en donde tengo muchas ganas de control es en las mañanas con mis engendros antes de salir a la escuela, cuando siento que se nos está haciendo tarde. Ahí tengo muchísimas ganas de control y me desespero y me siento súper frustrado y tal, porque solo es como, ya se nos está haciendo tarde y entonces Matías está poniendo el calcetín y voltea y es como ardilla, ¿no? Y entonces solo empiezo a platicarte y es que entonces, papá, en Zelda hay un monito que no sé qué, y yo, sí, Matías, el calcetín, ¿no? Sí, papá. Y se siente y se pone el calcetín y es como, y entonces te dijo que no sé qué, no sé qué, no. Ahí y me dan muchísimas ganas de decirle, a ver, ya yo te lo pongo, ¿no? Así, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay muchas ganas de controlar en todo el proceso, desde que se levantan hasta que nos subimos al coche. Para mí, ahí es un momento donde me noto con muchas ganas de control, ¿no? Entonces, la idea es que podamos identificar eso, que nos vayamos a salitas pequeñas y, si me ibas a cambiar la diapositiva, Ujú. y que podamos reflexionar en torno a estas dos preguntas. Uno es,
¿qué emociones surgen cuando intentas controlar a alguien, ¿no? O sea, en este caso, en este ejemplo que yo les comparto, a mí las dos emociones que están más vivas en ese momento es frustración y desesperación, ¿no? La desesperación, primero, así, ¿no? Soy desesperación en ese momento. Y la segunda es frustración, ¿no? ¿Y qué necesidades identifico que hay detrás de ese deseo de control? Para mí, siento que hay como una gran necesidad como de autonomía, ¿no? En que yo pueda hacer lo que yo necesito hacer en ese momento, como el desayuno, vestirme, bañarme, ¿no? Tal, sin tener que estar atrás de ellos. Y estar atrás de ellos me genera como esta interrupción en mi propia autonomía de hacer lo que necesito hacer para que estemos listos. Entonces, de pronto noto que ellos ya están listos, sentados en el sillón, y yo no he terminado, ¿no? Entonces, es como digo, pues, ahora resulta que hasta vamos a salir tarde porque yo no terminé, ¿no? Entonces, noto que hay esta necesidad de autonomía. Entonces, la idea es que nos vayamos a salitas pequeñas y que puedan compartir en torno a eso. ¿Qué situación es justamente esta que les detona las ganas de control? ¿Y qué emociones surgen cuando intentan controlar a alguien? ¿Y qué necesidades estaban detrás de ese deseo de control? ¿Va? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta del ejercicio? Si hay alguien que no puede o no quiera participar en salitas pequeñas, les pedimos que se renombren con 00 al inicio. Los invitamos a que se animen a vivir como la posibilidad de compartir esto, que es la única forma de practicar y de aprender y de enriquecernos. Voy a mandar también a Carla y a Luis para que practiquen y aprovechen estos espacios. Dicho esto, ¿hay alguna duda? Les invitamos a que abran cámara, micrófono, conecten con las personas con las que puedan tener este espacio. ¿Dudas, comentarios? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? No, clarísimo, clarísimo, todo clarísimo. Muy bien. Vámonos a Entonces, salitas. vámonos a salitas y en 15 minutitos. 15 minutitos regresamos para que tengan más o menos, van a ser salitas de 3 y de 2 personas, entonces van a tener más o menos entre 5 y 7 minutos para compartir. Vale. Muchas gracias. Que Ahora sean sí. esposos atravesando esto me parece maravilloso. Sí, porque puedan ponerse acuerdos. Gracias, Inés. Y listo. Pero ¿de dónde salió tanta gente? De las salitas pequeñas. Somos 29. Pero no había tanta gente cuando empezamos, ¿o sí? Yo no vi tanta Sí, gente. solo que no habían prendido sus cámaras y las invitamos a que mantengan su cámara prendida porque justo esta posibilidad de conectar desde la mirada del otro es lo que nos hace esta sensación de comunidad. ¿Cómo les fue? Cuenten, ¿cómo les fue compartiendo en salas pequeñas? Iris, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, hola, Iris. Bueno, yo compartí con Elena de España y Marisol de Colombia. Y la verdad estuvo bien interesante porque ambas eran mamás. Yo no soy mamá todavía, pero entonces ellas mostraban como el control hacia sus hijos, ¿verdad? Entonces yo igual les comentaba el ejemplo del control de mi mamá hacia mí y cómo la persona que es controlada lo ve de una forma pues distinta, ¿verdad? Entonces fue bastante interesante en ese punto. Gracias, Iris. Ahorita vamos a pasar o sea, ahorita en lo que sigue, justo vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Como de cuál es la sensación al ser controlados y cuáles son las opciones que decía Rosenberg que tiene la persona cuando siente que no tiene posibilidades de elegir, ¿no? Muchas gracias, Iris.
¿Quién más? ¿Quién más quiere ir? Yo creo que ser controlados, bueno, en mi caso controlada, me lleva, pero así como en un ascensor, al error. Si yo detecto que soy controlada, seguro que me equivoco y que hago mal las cosas. Mm, Y si yo controlo y el otro pesca que yo estoy controlando, aparece el error. En mm, cambio, cuando confío en el otro, confían en mí, sale todo perfecto. Bueno, mm, es como mucho, ¿no? Sale bien. mm, ujú. Gracias, Inés, ¿no? Yo lo que creo en ese sentido es justo que que el control limita las posibilidades. Entonces hay más posibilidad del error, ¿no? Porque cuando controlamos hay un final esperado. Entonces sí, es fácil no terminar en ese final esperado en un mundo en caos, ¿no? En cambio, cuando conectamos hay una posibilidad de finales, ¿no? Gracias, Inés. Carla, adelante. Gracias, gracias. A mí me tocó compartir con Vira y me encantó porque coincidimos en muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas y sobre todo reconocer para mí que fui una niña controlada y que me acostumbré al control. O sea, la verdad es que lo puedo ver ahora, ¿no? El decir, es que es más fácil porque es algo conocido, ¿no? O sea, eso es como yo lo volteé a ver y dije, si es que es más conocido el control, entonces es más fácil porque ya sé cómo manejarlo. Sin embargo, cuando llega alguien de fuera, que en este caso es mi pareja, lo que le comentaba a Vira, que voltea y dice, bueno, ¿que no confías en mí? O sea que no, y me hace preguntas que me sacan a mí de, ah, caray, ¿cómo no? No, si no estamos hablando de confianza, ¿no? O sea, no, nada, no tiene nada que ver con eso. Sin embargo, lo que hace es sentir al otro al estarlo haciendo desde ese lugar, ¿no? Ahí es donde yo dije, ay, caray, no, entonces no es la manera en que quiero hacer sentir a mi pareja. Entonces me doy cuenta del trabajo personal que necesito hacer con respecto a lo que yo creo, ¿no? Porque esto que decían ustedes al inicio de o sea, es que debería él de pensar esto antes de hacerlo, ¿no? Porque entonces, pues es lógico, sí es lógico para mí, ¿no? Dentro de mi estructura de cómo haría las cosas, pero no tiene nada que ver con lo que él piensa y cómo él lo piensa. Entonces, sí, es algo que, bueno, yo vengo trabajando ahorita y sobre todo le decía a Vira, coincidía yo con ella en que el miedo, sin lugar a dudas, el miedo es una de las cosas que me hace buscar el control a Mm, como de lugar, ¿no? O sea, el miedo a perder la relación que tengo, el miedo a no ser una buena mamá, el miedo a, o sea, todos esos miedos son los que en donde yo busco tratar de controlar porque creo que esa va a ser la solución a mi miedo, ¿no? ujú, ujú, Muchísimas. ujú. Ujú. Gracias, Carla. Fíjate, me quedo pensando en esto que dices del miedo, de cómo el control nos da una ilusión de certidumbre, ¿no? Es decir, estamos también hablando, hace rato decíamos confianza, desconfianza, pero también hay un elemento de certidumbre e incertidumbre. Es decir, el control nos genera una ilusión de certidumbre respecto a que si las cosas salen como se supone que yo me imagino que salen, sé cómo funciona el mundo, sé quién soy yo en ese mundo, sé quién es el otro en ese mundo, sé cuál es nuestra relación en ese mundo, ¿no? Y la falta de control nos mete en un lugar de total incertidumbre. ¿No? O sea, como de decir, "Ah", ¿no? No sé cómo va a terminar esto, no sé quién eres tú, no sé en quién me voy a convertir yo, ¿no? No sé cuáles van a ser esos finales, ¿no? Entonces, habitar esa incertidumbre de pronto puede ser demasiado atemorizante. Y entonces se vuelve tan atemorizante habitar esa incertidumbre que nos vamos a lo conocido, porque lo conocido es nuestra mamá controlando, ¿no? Nuestra mamá, nuestra papá o nuestros adultos cuidadores, ¿no? Buscando controlarnos desde un lugar donde se supone que ellos sabían lo que nos venía bien, ¿no? Entonces, es lo que conocemos, ¿no? Y nos da certidumbre, ¿no? Gracias, Carla. ¿Alguien más? Judith. Ah, Judith, gracias. Justamente lo que decía Carla era lo que yo compartía con Maya y con Patricia, que para mí el control tiene una base que es el miedo. Miedo de algún tipo. Cuando analizamos qué
y podemos ver esa necesidad que no está cubierta. Digo, ahora puedo verlo porque estoy en el curso básico de comunicación no violenta, ¿no? Entonces sé que me puedo dar esa pausa, sé que puedo identificar ese miedo, qué tipo de miedo es y poder ver la necesidad que no está cubierta. Entonces es más fácil porque si no estamos dando vueltas y vueltas y vueltas sobre el mismo control porque no vemos que a lo mejor quiero controlar algo y no estoy viendo que ese control realmente me lleva al fondo, que es un miedo. Ujú. Muchas Tal cual, gracias. tal cual, Judith. Muchas gracias. Sí, 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 justo. Y no sé, creo que se liga justo con esto de la incertidumbre, ¿no? Es miedo si no controlo, ¿no? Caos, ¿no? Si no controlo, trastes sucios, ratas, ¿no? Sí. Nadia, qué bonito verte, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo feliz de estar por aquí con ustedes y también de compartir, bueno, con todo en general y con Mar. Compartí con Mar y fue bellísimo, me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho de mí misma. O sea, como que cuando entré no esperaba, como, no sé, me sorprendió muchísimo. Lo que quería comentar era que en medio de toda esta sorpresa que me hace tanto bien también, es que recuerdo siempre que dice el refrán o, en fin, que uno puede cambiar, o sea, que tratar de controlar lo que uno no puede cambiar, lo que no está en el control de uno, como que no tiene sentido, sino que hay que enfocarse en lo que uno sí puede cambiar, ¿no? Que tiene que ver con uno mismo. Y entonces, esto de la situación del control, me vi yo a mí misma no tratando de controlar el exterior para cambiarlo, sino a raíz de quererme proteger, darme cuenta de que el camino de como de trabajo, de evolución, fue como tratando de justamente no tener ayuda de afuera. Y entonces eh, es muy tremendo porque no lo había visto como tan claramente, pero al igual que como dicen, como cuando uno trata de controlarlo de afuera, viene del miedo, pues yo lo que me doy cuenta es que como que en ese camino en que he transitado, tratando de resolver, de poder controlar cuando me sentía completamente como descontrolada en mi vida, como que no tenía claridad de lo mío y tratar como de asumir o de ganar poder, de conocerme. eh, o sea, es muy loco porque también desde esa óptica de querer arreglarse o acomodarse, el miedo surge al ver lo que estás sacrificando también. O sea, como que estás dejando muchas cosas de lado para poder resolver, ¿no? Entonces hay como esa falta de confianza que viene de adentro o del exterior. Y hacía el comentario porque como que la tendencia del control viene muchas veces a hacer, ¿no? Pero en el caso mío era como más bien a, no voy a hacer esto, como a tomar espacio, descanso, pero también como a aislarme, o sea, como que no estar, como cuando uno está en grupo y está como hacia afuera, sino más bien como hacia adentro. Entonces creo que es como que el control de alguna manera siempre es como un extremo, ¿no? O sea, como que se va al desesperarse al hacer o al la parálisis de protegerse y de no hacer, pues. No sé si me expliqué, pero bueno, gracias Mm, en todo caso. Gracias, Nadia, y te abrazo porque he estado ahí y es muy cansado, muy, muy, muy cansado. El miedo paraliza a veces como sin una intención real, como muy desde la fantasía. Y creo que suena con esto que Iris nos pone en el chat. Se puede decir que el control también puede convertir como una satisfacción, ya que tenemos tanto miedo, entonces al momento de controlar sentimos como una satisfacción. Pero ahí reflexionemos, ¿cuánto nos dura esta satisfacción? ¿Y satisfacción a qué realmente? ¿Cuál es el objetivo en ese momento? Y es válido para cada una o cada uno de nosotros, ¿no? Y con todo esto que nos compartieron, me gustaría ponerles ahorita en la pantalla de forma muy general. Hicimos esta como pequeña matriz para identificar del lado del control cómo se sienten. Escuchen estas palabras
y vayan sintiéndolas en su cuerpo. ¿Cómo se siente controlar a las hijas, a los hijos, el sacrificio, haber sido una hija o hijo controlado, el miedo, la limitación, fácil, error, ilusión de certidumbre, malas cosas, control cotidiano, cuestionamiento, buena mamá, buen papá, buena hija, buen hijo, no tiene sentido, lo conocido, bien, mal, debería, proteger, parálisis. Esto más o menos es como un pequeño resumen de las palabras que fueron viendo desde su compartir, desde el control. Y mientras compartían el control, mencionaron algunas cosas de la conexión, como confianza, confío, liberación, sale bien, fluye, como esta mirada al otro o la otra, pausa, incertidumbre, posibilidad, ver las necesidades, sorpresa. Esto que decía Nadia hace ratito es que me sorprendí, me sentía sorprendida y creo que se dio gracias a la conexión que se dio con Mar. Esa posibilidad de conectar con Mar y compartirse de una forma como auténtica, genuina y sin juicios, nos permite como estas conexiones. Y desde ahí, y esto ustedes amplíenlo, esto no se quede nada más con esto, es como un resumen de lo poquito que compartimos, pero amplíenlo y desde aquí vamos a identificar como 2 ciclos. ¿Qué pasa desde el control? Cuando yo estoy intentando controlar desde diferentes estrategias, ya sea obligando al otro, exigiendo al otro, hay una acción de control. ¿Qué pasa en mi relación? ¿Qué reacción hay en el otro? Posiblemente una resistencia, un muro, y se genera esta desconexión. Y entonces hay como una lucha constante que nos lleva al desgaste y a la completa desconexión de mi vínculo. Y de este lado, con la conexión, y voy a poner el ejemplo de Nadia y Mar porque me queda muy, muy a gusto. La posibilidad cuando hay una escucha activa, que sería la acción de conexión, empieza a haber emociones agradables y desagradables, pero puedo compartirlas. No solamente las agradables, también las desagradables son bienvenidas en estos momentos de conexión. Hay una compasión al querer contribuir en la vida del otro, y entonces se genera como justo esta autenticidad, liberación, y podemos quedarnos ahí. Ojo, esto no significa que yo no puedo pasar de a este ciclo, o que de repente, estando en este ciclo tan sabrosamente, algo suceda que yo ahora quiero el control y pase aquí. ¿Cuál es el factor que me puede hacer brincar de uno a otro? La conciencia. Como ser consciente que ese concepto de control justo está desde este imaginario. Porque no recuerdo ahorita quién lo mencionaba, hay cosas que yo sí puedo controlar, pero la voluntad del otro yo no la puedo controlar. Y si en mi imaginario creo que lo estoy haciendo, no estoy controlando al otro, estoy sometiendo al otro. Y entonces ahí es donde se genera justo esta desconexión. Y desde la comunicación no violenta podríamos hacer la analogía que en el control pues están nuestras exigencias, ¿no? No estamos abiertos a los nos, no estamos pidiendo, estamos exigiendo al otro para que alguien al inicio decía, el control es hacer lo que quiero, como lo quiero, a la hora que lo quiero. Y entonces ahí están nuestras exigencias, puestas a la relación, ¿no? Y ahorita voy contigo, Carla. Y a diferencia por acá, en la conexión, justo están estas peticiones donde sí estoy abierta al no y se da la posibilidad de este baile de la negociación, donde estoy viendo también las necesidades del otro, donde estoy dando cabida a la relación, no solamente desde mi experiencia, desde mi existencia, sino desde la posibilidad de enriquecer la relación o el vínculo con las necesidades del otro, con los deseos del otro, con las emociones agradables o desagradables del otro también. Carla. Y es que justo, Ana
Caro está haciendo un comentario, Iris, en el chat y dice, se puede decir que el control también puede puede convertir en una satisfacción, ya que tenemos tanto miedo, entonces al momento de controlar sentimos como una satisfacción. Y era algo que yo hablaba con mi compañera, ¿no? Que le decía yo, pareciera que al controlar voy a sentir la satisfacción de, ay, ya me siento más tranquila. Pero cuando uno es consciente de esa desconexión que existe al tratar de conectar, justamente no llega a esa satisfacción. Se sigue haciéndose un círculo vicioso en el que me sigo sintiendo más mal y sigue siendo una incomodidad continua, ¿no? Y al trabajar yo en mí, en esta necesidad que yo tengo, que no tiene nada que ver con el otro, en este caso, de lo que yo estaba hablando, me doy cuenta que entonces al voltear a verme a mí, al entender mi necesidad, que es algo que yo aprendí que me gustó muchísimo, que a veces las necesidades solamente quieren ser vistas, muchas veces, esa parte me deja más tranquila y justo me llena más y me da más satisfacción que el hecho de querer seguir controlando algo que es como cuando quiere uno agarrar el agua, ¿no? O sea, que pareciera que ya la voy a agarrar y se va entre los dedos. No sé ahí cómo ustedes lo comparten. Sí, y justo es esto que compartíamos con Nadia, como desde esta parte de la satisfacción, satisfacción a que, voy a poner como un ejemplo, ya en el momento que mi hijo dejó de contarme, yo estoy viendo que no ha lavado el sartén y se lo pedí ya 5 veces. Y está súper vívido compartiéndome qué le pareció la película de Spider-Man, pero oye, yo ya te dije que laves ese traste. En ese momento se genera una resistencia, un muro, en automático me desconecté y me perdí la posibilidad de que mi adolescente tuviera ganas de seguirme compartiendo y perdí el vínculo. Qué rico el control, ya está limpio el sartén. ¿A qué costo? ¿A qué costo? Porque esto se queda y estas huellitas, nosotros como adultos ya supuestamente tenemos como más conciencia, pero ellos van marcando estos mapas mentales desde cómo los vamos construyendo. En el momento que yo lo freno, porque es más importante el sartén que lo que está viviendo por la película y que yo muero por esos momentos de conexión con él, ¿qué satisfacción es la que se está ganando? ¿Cuál es el control real? Entonces, ¿a qué costa este control, no? Que me parece súper bien escrito por Iris, satisfacción, pero ¿cuál satisfacción es la que cuál necesidad es la que está cubierta y a costa de cuáles necesidades mi hijo tuvo que renunciar para que mi necesidad de orden estuviera cubierta? Creo que me dan ganas como de ampliar un poquito nada más justo esto que está diciendo Ana Caro. O sea, es decir, el costo es el sometimiento del otro. O sea, al final el costo del control, cada vez que yo tengo el control en una relación, el costo es una necesidad sometida de la otra persona, ¿no? Ese es el costo del control, ¿no? La imposibilidad de que el otro satisfaga necesidades, ¿no? Y eso no solamente nos desconecta, sino que además, Rosenberg decía, cuando alguien escucha una exigencia, solo le quedan 2 opciones, ¿no? Una es o someterse o rebelarse, ¿no? Entonces, cuando nosotros controlamos, lo esperado es una de dos, o que la otra persona se rebele, ¿no? O que la otra persona diga, sí, claro, ¿no? Todo lo que tú quieras, ¿no? Nada más que después de varios, sí, claro, todo lo que tú quieras, va a venir un proceso de ¿cómo se llama? De rebelarse, exacto, ¿no? Ahí lo tienen los adolescentes. Ah, sí. Entonces justo, ¿no? Como sí hay satisfacción de tener el control, de tener certidumbre de qué va a pasar y tal, ¿no? Pero el costo es muy alto, ¿no? Pau. Pau. No sé cómo se levantó la mano, creo que debo haber hecho así, discúlpenme. Pero bueno, aprovecho que tengo la palabra, perdón por haber llegado tarde, no sabía esto del desfase de los horarios. Em, Me llamó la atención el nombre de su taller, porque tiendo al control.
Sí, soy controladora, gracias. Y creo que tiene mucho que ver ahorita decían de la certidumbre o incertidumbre, el miedo o esto. Yo soy una persona que vive con una enfermedad catalogada como rara, entonces mi salud siempre, o sea, como que mi estado vital siempre está en incertidumbre constante o en peligro constante o en inseguridad constante. Y supongo que eso se me corta un poco la voz, me da nudo en la garganta, obviamente, y abona mucho a esta necesidad de control que tengo para con los demás, para con prácticamente todo, ¿no? Es difícil no, no querer controlar. Te escucho, Pau, y pienso justo en cómo, o sea, me imagino que cuando hablas de control tiene que ver con un tema de subsistencia, ¿no? Con un tema de mantenerte viva. Entonces, Sí, en parte, o sea, sí eso, pero como que lo llevo a un lugar ya un poco o un mucho exagerado en el sentido de que también quiero que los demás hagan las cosas como yo quiero que las hagan, porque pienso que si no pierden tiempo o esfuerzo y no estamos en esta vida para perder tiempo o esfuerzo, ¿no? Porque la energía y la salud son finitas y cuando una enfermedad crónica, pues eso lo vas sintiendo, viendo a lo largo del tiempo, y lo voy sintiendo, viendo a lo largo del tiempo, y entonces ver que los demás como que hagan las cosas mal, desde mi punto de vista, obviamente, también me exaspera o me digo, pero hace rato escuchaba a alguien que decía como el control es como la lógica de nosotros, pero pues esa es la lógica de nosotros, no de los demás, ¿no? Y sí, yo como que quiero que todos hagan las cosas bajo mi lógica, eh, y me duele mucho lastimar a los demás con mi control, pero me cuesta mucho no querer controlar. mm, mm. Muchas gracias, Pau, por compartir. Creo que a mí me gusta mucho tu ejemplo. Me siento eh, muy conmovido, porque finalmente, o sea, creo que no, a mí me ayuda justo como a poder también como poner como sobre la mesa cómo el control o sea, cómo el que quiera, nuestras ganas de control también pueden llevar atrás como muchas ganas de cuidado y mucha intención de cuidado desde lo que creemos y desde lo que la vida significa para nosotros, ¿no? O sea, me conmueve mucho como desde esta como enfermedad crónica es como eh, cómo conceptualizas el tiempo, la energía, la vida, ¿no? Y desde ahí es como muchas ganas, como lo entiendo como una gran invitación hacia los demás, o tus actos de control que nos cuentas, los entiendo como una gran invitación hacia los demás, como a decirles, dude, aprovecha, ¿no? Es como aprovecha, porque yo estoy en una condición donde me es fácil ver que todo eso es finito. Entonces, como veo que de pronto esto que haces está desaprovechando eso que para mí es tan valioso en mi condición, ¿no? Y me parece un regalo enorme, ¿no? O sea, me parece un gran regalo hacia tus relaciones, ¿no? Y, y, y te agradezco por compartir, ¿no? Porque creo que a mí me ayuda justamente como a echar luz de cómo vivo el control de los demás, muchas veces como desde este lugar de me quieres someter. Y tu ejemplo y tu compartir me ayuda como a ampliar y decir de qué cosas me está cuidando esta persona que quiere controlar, ¿no? Como habrá otras formas que podamos encontrar en donde sienta que me está cuidando también, ¿no? Donde yo no tenga que someter mis necesidades, ¿no? Entonces, te agradezco profundamente por tu Por ejemplo. ponerlo sobre la mesa, sí. Sí, muchas gracias, Paulina. Gracias a ustedes y a todos los que me mandaron ahí empatía. Gracias.
Elvia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quisiera compartir un caso que estoy viendo. Tengo una paciente que tiene una casa de oración y es cristiana. Se casó hace 3 años con una persona que aceptó el tema, ¿no? De ir a casa de oración y ese tipo de cosas. Entonces, he platicado con ella de, de que mejor si la relación, porque la relación ya no es lo que ella quiere, ¿no? Porque él ya no quiere ir a casa de oración, ya no quiere seguir el tema del cristianismo como ella lo lleva, y aparte de eso tiene él salidas ahora sí, de club de Toby un día a la semana, y como es conferencista, porque es un paradoncista y así, que tiene que dar y se va los fines de semana, y luego también no llega a dormir a su casa porque como se fue de club de Toby, pues ya llega hasta el otro día porque se queda en casa de su mamá, porque aquí vivimos en Puebla y ella vive en Atlisco, entonces la casa de su mamá, de él, está en Puebla, y si va a tomar una copa con los amigos, pues se queda y se queda en casa de su mamá y ya no llega a casa de ella en Atlisco. Entonces yo le decía a ella que el acto de amor más grande, que si no cubre sus verdaderas necesidades de ella, pues y que como un gran acto de amor, pues lo deje ir, ¿no? Y también le hablé un poco del control, pero no acepta que sea una persona controladora, ¿no? No lo quiere aceptar, y estoy tratando con lo que están ustedes manejando, cómo agregarlo o sumarlo para la terapia. Ujú, ujú. Ok. Y como específicamente, como hay, o sea, es decir, ¿hay alguna pregunta? Sí, cómo le hago a ella entender que lo que tenemos que curar, o sea, o manejar, sanar más, perdón, es pues que sí es controladora, ¿no? Porque no puedes dejar de serlo si no aceptas lo que, y no vas a querer trabajar algo que no aceptas, ¿no? Mm, ya. Creo que, bueno, a mí me parecería más allá de hacerla aceptar que es controladora, como que conecte con cuáles son las necesidades que hay, cuáles son porque en este marco de la comunicación no violenta no es como darle un juicio a la otra o al otro desde mi perspectiva, sino como conectar cuáles son sus necesidades en la relación que hoy no están satisfechas y que quisiera cubrir con alguna estrategia específica. Y esa estrategia específica, ¿con qué está conectando y qué hay del otro lado de su pareja? Como invitarla a tener estos espacios de diálogo con el otro para que juntos encuentren estas posibilidades, si es lo mejor no estar juntos, si realmente vale la pena estar juntos. Creo que eso corresponde a ella y a él, más allá de aceptar que es controladora o no es controladora, porque quizá en su necesidad de control justo hay una intención de cuidado de la relación, pero habría que generar esos espacios de diálogo con su pareja y con ella misma, ¿no? Como conectar, que ella busque espacios de conexión con ella misma, desde que sí hay, más allá de a lo mejor solo una etiqueta que no funciona para algo específico. Y le comenté, le dije, a ver, tus verdaderas necesidades son tener una persona que esté contigo y que vaya a la casa de oración. Esa es tu verdadera necesidad y la quieres sentir cubierta. Pero si él no puede y no lo puedes obligar, yo creo que también como acto de amor sería dejar ir y busca una persona que cubra esas necesidades, ¿no? Yo creo que es lo más, pero no, o sea, siguen necia en el tema de cambiarlo. Sí, fíjate, yo nada más así de manera rápida, a veces o sea, es decir, a veces yo lo que haría desde el consultorio, ¿no? Así desde la terapia, sería un montón de escucha empática, ¿no? O sea, utilizando CNB, un montón de escucha empática, ¿no? O sea, es decir, ok, tú quieres tener a alguien que vaya a la casa de oración contigo, ¿como para qué? ¿No? Y con eso, ¿cómo te sientes? ¿Y qué necesidades están satisfechas o insatisfechas? ¿No? O sea, es decir, y me imagino que te gustaría
como tener cierto sentido compartido de espiritualidad, ¿es así? Pues sí, ok, y me imagino que te sientes muy sola en la vivencia de tu, ¿cómo se llama? De tu espiritualidad o de tu fe, ¿no? Sí, claro, porque además me casé con él pensando que íbamos a ser uno mismo, ¿no? Es que sí hay una canción aquí en México, tú y yo somos uno mismo, ¿no? Entonces, entonces, sí, claro, porque me casé y tal, ¿no? Y además, en mi familia, ¿cómo es posible? ¿Qué van a decir? ¿No? Y entonces empezamos a ampliar justamente desde lo que siente y necesita la otra persona En su contexto. en su contexto. Y entonces, cuando empezamos a ampliar ese abanico, de pronto después podemos empezar a hacer preguntas que le ayuden a encontrar otras posibilidades que atiendan esas necesidades, ¿no? Entonces, es decir, a ver, entiendo que entonces el punto central quizá tenga que ver con que te gustaría vivir tu fe acompañada de esta persona, ¿no? Es como tiene que ver con un tema de trascendencia y de propósito en la pareja, ¿no? Sí, exacto, ok. ¿Hay alguna otra forma en la que pudieran tener esta trascendencia y este propósito sin que él asistiera Espacios. a los espacios religiosos, ¿no? Ay, Y muy buena entonces, idea. ¿no? Y entonces empezar a explorar otras estrategias, ¿no? Que no sean exactamente esa, con base en el descubrimiento conjunto que tú como terapeuta puedes hacer con ella acerca de sus necesidades y de sus sentimientos, ¿no? ¿Mm? Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Elvia. Gracias. Ok, y retomando un poquito de todo esto. Perdón, nada más un poco para ampliarlo también. Esto que les cuento, ¿no? Esto que le cuento a Elvia dentro del consultorio es algo que podemos hacer en nuestras relaciones Claro. en general, ¿no? O sea, es Sí, decir, no solo. no necesitamos ser terapeutas para poder ayudarle a alguien a explorar estas posibilidades cuando un amigo se nos acerca contándonos algo, ¿no? Con nuestros hijos o cuando nosotros somos parte de la situación, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer que se nos ocurran que atiendan más la conexión Y cuidando justo la experiencia del otro, ¿no? Yo muchas veces hemos compartido que si todos tuviéramos como esta parte de escucha activa, tal vez la chamba a los psicólogos se nos acabaría y estaríamos apoyándonos entre nosotros, ¿no? Desde el momento que llega mi amiga llorando, abrazo su tristeza y no como, ay, otra vez estás llorando por ese güey, ¿no? O sea, como escuchar realmente, genuinamente sosteniéndonos entre nosotros en comunidad, creo que habría como muchas mayores posibilidades. Y me voy a quedar otra vez con este diagrama, compartiendo lo que nos dio Pau, de justo también al tener esta conciencia de que puedo pasar de uno a otro, cuando yo encuentre que el otro también tiene una necesidad de control, justo voltear a ver cuál es su necesidad en la relación. Y esto lo decía Pau, ¿no? Como yo quiero cuidar al otro porque noto esto y a lo mejor estoy exigiendo. Y entonces, otra vez retomar lo que habíamos dicho hace ratito, no es satanizar el control, ni poner como la conexión es lo mejor del mundo, sino ambas tienen como su magia, porque en el control, ¿qué hay en esta necesidad de control de ser buena mamá? A lo mejor hay una intención de cuidado genuino hacia mi cría, pero puedo encontrar otras formas de cómo brincarme para acá, ¿no? Cómo realmente conectar con las necesidades del otro y darnos cabida a la relación. Y ahorita lo que vamos a hacer es, haciendo uso de la comunicación no violenta, vamos a seleccionar un conflicto o una situación en donde hayamos tenido alguna necesidad de control. Sí, Y- la idea es retomar el caso o la situación que platicamos al inicio, ¿no? ¿Se acuerdan? Como un momento donde me hayan dado muchas ganas de controlar, ¿no? Y entonces que podamos desmenuzarla usando comunicación no violenta, ¿no? Es decir, que podamos desmenuzar esa situación, a ver, ¿qué observábamos, ¿no? ¿Cómo me sentía yo? Que es ya varias de las cosas que platicaron, ¿no? En el ejercicio anterior. ¿Qué necesidades estaban insatisfechas en ese momento? Recuerden que el control no es una necesidad, aunque hablemos de necesidad de control y en el lenguaje lo utilicemos así cotidianamente, ¿no? El control es una estrategia, son unas ganas que me dan de llegar a algo, ¿no? Y hacer una petición, ¿no? Es decir, ¿qué petición podría yo hacer para conectar con ese vínculo? Ujú. Para las personas que es su primer encuentro con la CNB,
les compartimos aquí una lista de necesidades. Es una lista de necesidades que hacen, que hacen nuestros amiguitos de Rasuena. Tienen materiales increíbles. Entonces, si quieren tomarle una foto por ahí, a mí una forma en la que se me facilita identificar la necesidad es leerlas como si fueran el menú de un restaurante, ¿no? Dejar que se me antoje. Entonces es como pensar en una situación en específico, ¿no? En esta situación específica y leer la lista y dejar que se me antoje, así como se me antojaría un, no sé, pollo teriyaki o unos tacos de pastor o un taco de barbacoa, ¿no? Entonces vas leyendo el menú y dices, ah, se me antojan los tacos de pastor. Bueno, pero no, se me antoja más Mateo. o se me antoja más la quesadilla, ¿no? Entonces, identificas y te quedas con una, dos o con tres, ¿no? Y vamos a dar unos 5 minutitos para que lo hagan de manera individual. Escríbanlo, siéntanlo. Escríbanlo, exacto. Entonces, en ese momento donde yo lo voy a ir haciendo yo, al mismo tiempo que lo van haciendo ustedes, lo hago muy rápido por si los distraigo, pero como ejemplo nada más, ¿no? Entonces, a ver, en las mañanas en donde a mí me dan muchas ganas de controlar a mis hijos para que podamos salir temprano, ¿no? Ahí es donde esa situación, ¿no? Entonces, ¿qué observo? Observo que Matías, se pone el calcetín y comienza a ponerse el calcetín y después se levanta de la cama y dice, papá, te voy a contar algo acerca de Link. El otro día pasé a un nivel que no sé qué, ¿no? Que también observo que ya son las 7:30 y tenemos que salir en 10 minutos y observo que son las 7:30, ¿no? Y que normalmente cuando salimos a las 7:40 llegamos tarde, ¿no? Observo también que yo no me he bañado, ¿no? Y observo que sus loncheras están vacías en la cocina, ¿no? Eso es lo que observo, ¿no? ¿Cómo me siento? Me siento muy frustrado y me siento muy desesperado. ¿Qué necesito? Necesito autonomía. O sea, necesito yo poder hacer lo que me falta para que podamos salir a la hora que acordamos, ¿no? Entonces necesito autonomía. ¿Qué pediría? Pediría que por favor me siga contando lo que me está contando al mismo tiempo que se pone sus calcetines estando sentado en la cama, ¿no? Eso es lo que yo pediría, ¿sí? Entonces, es desmenuzar la situación utilizando los elementos de la comunicación no violenta, ¿sí? Entonces, nos quedan 10 minutitos, 15, 17 minutitos. Pongan su emoticón favorito en el chat si ya desmenuzaron su situación con CNB. Mar ya, Carla ya, ok. Iris ya, súper. Sí, creo que sí. 7 minutitos. Ok. ¿Listas? ¿Listos? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a salitas pequeñas para que podamos compartir, ¿no? Y la idea es compartir cuáles son nuestros descubrimientos, ¿no? Respecto a este tránsito del control a la conexión y que podamos compartirlo justamente desde esta pregunta, ¿no? ¿Qué otras acciones podríamos hacer que nos conecten con nuestros vínculos y que no me hagan renunciar a mis necesidades? O sea, es decir, parafraseándolo de otra forma es, ¿de qué formas
¿podría yo atender mis necesidades al mismo tiempo que atiendo las necesidades de la otra, o que ayuda a que la otra persona atienda sus necesidades, ¿no? Sin controlar, ¿no? ¿Se me ocurre algo? ¿Qué otras estrategias podría utilizar que tomaran en cuenta también las necesidades de la otra persona? Y esto último me parece muy importante, sin renunciar a las nuestras, porque el que nos den ganas de controlar es porque hay necesidades insatisfechas en nosotros. Entonces, o porque queremos satisfacer ciertas necesidades. Entonces, si solamente nos volcamos hacia la otra persona, estamos Anulando. renunciando a lo nuestro, exacto, ¿no? Entonces, es encontrar un nosotros. Entonces, bien, nos vamos a ir 7 minutitos. 7 minutitos. ¿Hay alguna duda con la actividad? ¿No? Bien, gracias. Ok. Ok, buenísimo. Entonces, vámonos 7 minutos y regresamos a cerrar. No me di cuenta, y vi las 14 y me equivoqué porque aquí en Colombia las 14 serían las 2 y yo me hice la idea de que las 14 eran las 4. Sí, Eso fue hay un fácil. tiempo, pero igual, bienvenida. Bueno, Bien. gracias. Bienvenidas, bienvenidos de regreso. ¿Cómo les fue? Cuéntenos que fue muy poquito tiempo, pero ¿qué reflexionan? Un par de personitas que nos compartan. Pues bueno, le conté mi historia a Marcia. Me faltó ya darle el final, que decirle que ya después de días que había yo enfriado la cabeza, porque sí seguí todos los pasos de la observación y de todo, pues que ya le escribí un WhatsApp muy bonito donde le digo que agradezco mucho y que me la pasé muy bien y que la próxima, pues, para tener una mejor relación, lo manejemos diferente, ¿no? O sea, pero bueno, ese es el tema, porque le contaba que le conté una historia que tuve con mi hija, ¿no? Muchas gracias, Elvia. Gracias. ¿Alguien más? Cuéntenos. Y nos quedan, haciendo la acotación, nos quedan 7 minutitos. Entonces también, si alguien quiere contarnos algo referente, como ya ¿cómo se llama? Como ya hacia el cierre, ¿no? Respecto a cómo se queda, ¿no? Reflexiones finales y tal, también es buen momento. Gracias, Adriana y Caro. La verdad es que yo sí me genera a veces dudas si estas ganas de controlar vienen de estas necesidades que tenemos, que a veces no identificamos, o sea, que siempre son necesidades, o si es una creencia de cómo, o sea, como esta creencia de es que las cosas tienen que ser de esta manera, ¿no? O sea, a veces se me figura que también tengo mucho es que ¿por qué lo hace así si lo puede hacer diferente y es más fácil? Y lo que decían hace rato, ¿no? O sea, es que yo lo veo más fácil, ¿por qué lo hacen así? Entonces, no sé ahí como cuál necesidad podría surgir. Y el valor de eso, ¿no? O sea, de sentarnos, porque no es pregunta para que ustedes me contesten, sino este cuestionamiento de ir con los pasos, o sea, de ver las emociones, de ver las necesidades, porque si no, pues sí creo que no se encuentra mucho en solamente darme cuenta y a lo mejor lastimarme pensando en es que soy controladora, ¿no? Es que soy controladora y no es la idea, al menos para mí, el sentirme más mal, sino el buscar bueno, hay algo vivo en mí que por eso estoy buscando querer controlar, ¿no? Esto que dijeron ustedes y que comentaba Pau, que me parece tan valioso, de a veces es tantas las ganas de cuidado de algo y darme cuenta que con esas ganas de cuidar a algo, le estoy quitando algo al otro, es ahí donde digo, ay, no, eso no es lo que quiero, ¿no? Y voltear a verlo es lo que me ha permitido decir, ok, ¿qué es realmente lo que quiero y qué es realmente lo que estoy buscando? ¿Conectar o controlar? ¿No? Porque creo que sí van estos en contra. Gracias, Carla, y gracias que lo compartes así, que dices no espero una respuesta. Yo te comparto a mí que me ha funcionado justo esta posibilidad de saber que puedo conectar o controlar, pero ser consciente de ello. Y el presentarles el triángulo de las violencias justo es desde ahí como cuestionémonos
¿Qué violencia estructural hoy me está atravesando que quiero que mi hijo haga las cosas como yo quiero? ¿Qué violencia cultural hoy de buena mamá, de buena mujer, de mis deberías como mujer, me están atravesando que quiero que mi cuerpo sea perfecto? ¿Qué violencias conmigo misma estoy ejerciendo desde esas violencias estructurales y culturales que he permitido que se adueñen de mis mapas mentales? Y justo eso es lo que a mí me ha servido, ¿no? Como cuestionarme, a ver, Ana Caro, ¿qué voz estás escuchando? ¿Qué voz estás atendiendo? ¿Y cómo me está doliendo o cómo me está impulsando? Y creo Muchas que gracias, Caro. Me da muchísima claridad. Muchísimas gracias. con mucho cariño. Iris, Bueno, yo esta es mi primer clase de CNV y la verdad muy interesante, muy bonito, me gustó. He estado desde ayer también en el festival en otras clases y muy bonito. Y pues nosotras con mis compañeras también con el mismo tema, bueno, yo no soy mamá, pero ella sí, de lo de la maternidad, pues ser un poco tal vez más flexibles, como en el ejemplo, ay, no me recuerdo quién lo dio, pero de ser como, bueno, mi hijo me está contando algo y mi necesidad del orden o de algo, pues la pongo primero y tal vez mi hijo pues me está contando algo importante para él también, ¿verdad? Entonces como ser como más flexibles en, bueno, se puede hacer después el orden o se puede hacer después algo, ¿verdad? Y como tomar en cuenta como también a la otra persona, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Creo que yo soy una persona que lamentablemente mis papás no me escuchan y a veces tengo tanto que contarles que a veces es como, no, pero mira, mejor hace esto. Entonces es como muy, o sea, crea como exactamente como cosas, conflictos, ¿verdad? Donde uno dice, ay, no, ya no, mejor no cuento nada, ya no, o sea, ya no es uno, ¿verdad? Entonces me pareció muy interesante también porque me va a ayudar en muchos aspectos de mi vida, no solo en lo familiar, sino que también para mí. Y muchas gracias. Iris, bienvenida. Yo espero que hayas llegado para quedarte. Hay caritas que veo desde hace años por acá. Yo también llegué por acá y no me voy a ir. Y que te sea muy útil esta parte. La única posibilidad de que la comunicación no violenta mejore nuestros vínculos cercanos es ir y hacerlo vida. Ir y no querer adoctrinar al otro. Que hoy sepamos esta herramienta o este enfoque o este estilo de vida diferente es justo desde la posibilidad de conectar con el otro, de que cuando hay una exigencia, seguramente hay una intención de cuidado, de bienestar, y a veces tal vez no, pero el ser ya conscientes de eso nos puede posicionarnos diferente, de una forma consciente. Entonces, con la intención de cuidar los tiempos, yo me quedo como muy satisfecha con una sensación de atención y de contribución bella. Me gustaría también escuchar un par de voces de saber cómo se sienten. Y en el chat, si se animan ahí a poner a lo mejor una palabra con qué reflexión se quedan, cómo se dan este espacio y no hacer obvio lo obvio. Este espacio se sostiene desde la economía del regalo o desde las donaciones. Entonces, por acá, Luis ya nos hizo el favor de colocar la parte de dónde podemos donar. Algo que ayer me pareció maravilloso que dijo Dani Mushi. El año pasado se recaudaron, me parece que $232 y hubo 1,749 participantes. Con que donáramos $1 cada una de las personas que nos conectamos, lograríamos un mayor impacto. Y nadie va a decir como, ay, qué codo, que nada más nos dio $1. Creo que de a poquito se llena el cochinito. Entonces, ajá, Y dale. mencionar también, ¿no? Que esas donaciones, o sea, es decir, hay todo un equipo atrás de Viviendo CNB, ¿no? Un equipo que trabaja de forma altruista, es decir, Cuando tiene estoy realmente conectado a este sistema. tiene sus propias actividades profesionales y tal, y hacen esto desde una profunda convicción de contribución, ¿no? Y de que esto puede generar cambios importantes sociales, ¿no? Entonces, desde ahí, el poder
poder contribuir para que estos festivales se sostengan, creo que puede ayudar, ¿no? A que más personas conozcan y vivan la CNV. Entonces, bueno, pues agradecerles mucho. Por ahí ya pusieron también en el chat nuestros datos de contacto. Será un gusto estar en contacto por ahí. Y si quieren compartirnos en el chat o solo abrir su micrófono para que nos cuenten cómo se van, nos gustaría mucho, ¿no? Una palabra o una frase corta, una frase de suspiro, ¿no? Como de suspiro. Y para lo que me dé el aire que respire, ya si tengo que tomar otro suspiro, ya no vale, ¿no? Entonces, adelante. Me voy aliviada y me voy muy agradecida. Así que muchísimas gracias. Gracias, Nadia. Adelante, Eva. Gracias, Carla. Yo respiro vida y vida en abundancia. Gracias, Elvia. Eva. Bueno, tuve problemas, no sé qué pasó con el audio, me perdí un pedacito, pero muy agradecida y reconfortada con todo lo que compartimos. Muchas gracias. Gracias, Eva. Pati dice claridad en el chat. Judith, mucha gratitud. Daniel. Agradecida, me voy movida, conmovida, gratitud, herramientas. Pero vaya y hágalo vida, muchachas y muchachos, porque si no, de verdad no. Que los escuchen hablar como marcianos, pero hacerlo. Bien. Moni. Muchas gracias. Yo me quedo muy satisfecho, muy conectado y muy expectante. Muy Muchas agradecido. gracias a todos. Gracias, Adrián. Gracias, Ana Caro, por su tiempo, por brindarnos toda esta información que al menos para mí ha sido muy valiosa, de muchísima claridad. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí, por su paciencia, por estar compartiendo. Les mando un abrazo muy fuerte. Gracias a todos. Recuerden que queda grabado para poder volver a verlo después, ¿ok? Luis, Carla, muchas gracias por su asistencia Sí. y apoyo. Sin Muchas ustedes tampoco gracias. sería posible. Sí. Gracias a ustedes. Gracias. Una bonita tarde, noche. Tarde, noche. Ah, Dependiendo del uso.